The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyons, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Creo en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. El mes pasado la llevó de paseo con otro amigo suyo. La hicieron beber whisky. Después trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y la pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada y sujeta con un alambre. No podía ni llorar a causa del dolor. Pero yo sí. ¿Por qué lloré? Ella lo era todo en mi vida. Una chica preciosa. Ella nunca volverá a serlo. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a La Trinchera. Comenzamos este primer programa relativo a la mafia, como no podía ser de otra forma, con el comienzo de la gran saga, o de la trilogía maravillosa del Padrino, cuando, ¿cómo se llamaba este hombre? El personaje. Américo Bonasera. Américo Bonasera le pedía a Marlon Brando, a Vito Corleone, el favor que desarrollará después casi la primera parte de esta del Padrino, ¿no? Más que favor, venganza, ¿eh? No justicia, como Venganza. dice luego Marlon Brando. Conmigo, ya lo escuchan, de nuevo, Pelayo Puente, don Pelayo, bienvenido. Dzień dobry. Otro viernes. Hoy tenemos un colaborador especial, don Álvaro, para los amigos Boro, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con vosotros y hablemos de la mafia. Y al control técnico, don Marcos Machado, bienvenido otra vez, Marcos. Muy buenos. Hoy vamos a hablar de la mafia en la cultura, en la cultura en general, ¿no? En el cine, literatura y demás. Sin más, empezamos, yo creo que, como no puede ser de otra forma, pues continuando con este extracto que poníamos o que reproducíamos al principio del programa, con la saga del Padrino 1, 2 y 3, las tres películas de Francis Ford Coppola, cuya ficha técnica, bueno, la parte 1 es del 72, la parte 2 es de 2 años después, del 74, y la parte 3 pues del 90. Más que una saga, son 2 películas y un spin-off, ¿eh? Por lo menos para mí. Luego lo debatiremos. Lo podemos discutir. Quiero empezar ya diciendo o preguntándoos por qué El Padrino son, mejor dicho, grandes películas. Bueno, antes que nada quería interpelar y decir que estoy totalmente a favor de la melodía de inicio. Se me había olvidado, tenía que preguntarle. Me parece Ya era raro totalmente que no se hablara de ella. ajustada y se me ocurren pocas melodías que puedan usarse como sintonía para un programa que hable de radio, de cultura pop, de cine, de música. Mi enhorabuena.
Sabemos que eres oyente habitual del programa y que por Twitter nos das siempre la enhorabuena y agradeces el uso de la sintonía. Y perdona que no te haya preguntado, que te había dicho que te iba a preguntar de la Yo sintonía. quiero protestar, porque a mí hay mucha gente que me dice que no le gusta, pero ninguno lo traes aquí a que colabore. Hay una infrarrepresentación Es que aquí el de problema pareceres muy heterogénea, me Si parece. quieres colaborar en la trinchera, no puedes decir que no a la sintonía, salvo tú. Salvo tú, eres el único que Tengo fuero, permito del director. discrepancias. No se puede estar desacuerdo con el capo si quieres progresar dentro de la organización. Efectivamente, esto es Hay que casi... ceder, hay que ceder. Esto es la mafia. Aquí hay que estar de acuerdo con el don para ir ascendiendo. No, yo soy un beneficiado del régimen, ¿no? Un disidente de esos ahí un poco apacentado. Bueno, lo que os preguntaba, ¿por qué El Padrino es una gran película? Son grandes películas y hacen historia, como dice Bollero, ¿no? No sé si visteis el vídeo en el que trata un poco del Padrino, dice que la gente los jóvenes que no la han visto, que han de verla, y que él cada 3 meses más o menos se hace un maratón de unas 10 horas. 10 horas seguidas. 10 sí, horas sí, seguidas, y lo dice, yo como más o menos cada 3 meses me veo la saga entera de unas 10 horas y estoy, claro, es un día entero viéndose. Bollero dice muchas cosas así, ¿eh? Yo creo que es un poco farolero, porque también dice que todos los años se ve al menos una de Los Soprano, que también se ve no sé cuántas otras películas, entre los festivales, los estrenos y tal. Bueno, no sé hasta qué punto realmente lo hace. Pero es que Bollero, ahora que es abstemio y tiene una edad, en algo tiene que matar su tiempo. Con otras Hombre, ediciones. tiene tiempo para hacerlo, ¿no? Bueno, eso. Yo prefiero el segundo. Así que... Álvaro. Bueno, yo sobre todo lo del Padrino me parece la película por excepción, la saga por excepción que se hizo en el cine. Y una cosa que me gustaría es volver a ser ese chaval de 13, 14 años y ver por primera vez El Padrino. Esa sugestión que me ocasionó El Padrino 1, poder engancharme y ver al día siguiente El Padrino 2 y El Padrino 3, pese a ser la que menos me gusta de toda la trilogía, de toda la saga, he de reconocer que con los años ha ido ganando y es una película fantástica. Una cosa que me sugestionó siempre del Padrino y que me hace que me guste muchísimo es la primera imagen, en la introducción que ponías tú, cómo comienza la película. Ese juego de luces de Gordon Willis, la iluminación, esos negros, ese ocre, ese ámbar, que parece es un cuadro de la época negra de Goya, es un Greco también de su primera época, es fascinante. La película no simplemente cómo está montada, la interpretación, sino es todo, la música de Nino Rota, las fiestas que hace El Padrino, que nadie volvió a grabar unas fiestas tan sublimes hasta que ahora Sorrentino en La Gran Belleza. Es fantástico. Han salido muchísimas cosas ya, ¿no? Sí. Que irán avanzando a lo largo del programa. No, yo coincido con Boro y en relación con El Padrino 3 es una buena película que siempre pierde porque tiene fama de ser mala, pero evidentemente es una buena película que solo pierde por compararse con sus precursoras, ¿no? Por las dos que la preceden, que claro, son harina de otro costal. A mí, aun gustándome mucho porque es muy buena El Padrino 2, me gusta más aún sí que El Padrino 1. Y eso que tiene una estructura muy parecida, ¿no? Porque las dos empiezan como una fiesta, acaban con un aire así invernal, de decrepitud, de soledad, de Michael Corleone. Pero la 1 tiene un elemento que, aunque no forme parte en sí de la película, siempre me ha conmovido mucho e incluso entristecido, que es la forma en la que el ambiente familiar, el aire de los años, por así decirlo, más luminosos de la familia y de la mafia en sí también, porque la mafia que se presenta en El Padrino 2 es una mafia mucho menos honorable, mucho menos escrupulosa con sus costumbres y tal. Dentro de la propia familia Corleone da la impresión de que los pétalos de la flor caen, ¿no? Y durante toda la película se va oscureciendo, se va volviendo más grises, muchos personajes mueren, muchos desaparecen. Y lo que al principio es un ambiente general de regocijo, familiar, que al final, aunque sea una familia de mafiosos, todo el mundo lo puede extrapolar a su propia familia, a las comidas de Navidad. Y al final siempre tienes la sensación de que lo que más ves es precisamente aquello que echas en falta, porque no lo estás viendo, ¿no? La gente que falta, no está el padre, no está, la madre hasta la 2 sí está, pero no está Sonny, no está el cuñado, no está mucha más gente. Y es una comparación que a mí siempre me viene a la cabeza cuando pienso en cómo las cosas se van estropeando, engriseciendo y al final
no sé cómo decirlo, pragmatizándose por algún momento, vamos, en algún sentido. Y ¿no os parece también que repite cada película, tanto la 1, la 2 o la 3, repiten la misma estructura? Comienzan Sí, con sí, una fiesta desde luego. y devienen en una Termina desgracia. en una Siempre. venganza. En la primera siempre veíamos como Michael se intentaba volver a incorporar a la sociedad americana, ¿no? Y en la Sí, se tercera aislaba de otra la vez familia. intenta volver a meter a su familia y sin embargo no puede, en plan, la mafia, sus orígenes, el ser extranjero, siempre está marcado y queda, es en plan como alguien que intenta prosperar en la vida, pero los orígenes siempre le llevan retrayendo a sus amigos, su zona, su inmigrante, la inmigración, todo eso. Justamente. No, y sobre eso- todo en el principio de eso la es- 2 se da la sucesión, porque es una fiesta y los comensales o los invitados van a rendir pleitesía a Michael, pero ya te dan esa imagen de cambio, de progreso, porque ya no es Nueva York, que es en Nevada, y van senadores y demás, no es que vayan gente a besarle la mano al padrino, ya es otro estilo, aunque sea, por así decirlo, la misma disposición. Me gustaría volver a lo que dijiste porque me ha encantado, que no lo había pensado, que es verdad que es la fotografía, es de Gordon Willis, que es el fotógrafo o el director de fotografía de Manhattan y de Annie Hall, y estaba ahora mismo comprobándolo, porque recuerdo de haber hecho el programa de Woody Allen y comentarlo, que es una fotografía maravillosa, y es verdad que ese juego de luces, ese juego de sombras, al final, también se ve reflejado en las escenas de, yo creo que es Manhattan, cuando está con Tracy allí, que baja, Sí, se sí, enciende la luz, tal, y hace un juego parecido en El Padrino al inicio, Sí, sí, con, sí. con Marlon Brando. Sí. Es cuan- un juego de sombras, la luz muy cenital, distorsionado el fondo, algo parece como que el aire se espesa, se puede tocar ese aire. Y en Efectivamente. Manhattan también se ve muy bien en Manhattan cuando está con Hemingway, con Mariona también, como para hacer más íntimo, salen los dos en la misma imagen, el amor siempre se hace en el mismo plano, los dos juntos, baja la luz, oscuridad, hace eso. El claroscuro de toda la vida, vamos. Claro, claro. Quiero preguntaros, para vosotros, ¿cuál es el mejor personaje del Padrino? Y si queréis pensarlo, os puedo decir para mí cuál es el mejor y lo vais pensando. ¿Nos vas a sorprender o...? No creo, o- no lo creo. Para mí el mejor es Tom Hagen, bueno, por Robert Duvall, interpretado por Robert Duvall. Para mí, ¿en la 3 sale? No sale. no, ya ha muerto, creo. Creo en que la había tres, muerto. Lo dan por muerto, sí. Pero para mí es que es un personaje brillante. Sobre todo hay una parte, ¿no?, en la que Michael le dice a él que él no es hermano o que no es hijo de su padre en realidad, entonces no comprende, no es italiano, él es irlandés, ¿no? Claro. Entonces no entiende por qué esto de las venganzas y por qué esa filosofía que tienen los italoamericanos. Y es una parte maravillosa en la que ves a Tom Hagen que se da cuenta de que él no va a llegar nunca a mandar, a pesar de que para mí es el que más coherencia, o más coherencia no, más sabiduría o intelecto y prudencia, que creo que al final es lo que haría un buen don, tiene, ¿no? Y para mí es mi personaje favorito. Es un gran personaje. Además, es curioso porque, como tú dices, él está integrado emocionalmente dentro de la familia, como si fuera un hermano, pero dentro de la organización, él mismo comprende, por su extracción, por haber sido recogido de la calle, por ser irlandés, él acepta su exclusión formal. Y eso en el libro se comenta más. Pues se habla de cómo él ejerce más o menos de consigliere cuando muere el antiguo Marlon de Vito Corleone, que ahora mismo no me acuerdo cómo era. Era el que tenía la distribuidora de aceites a su nombre en principio. Pero Michael, por así decirlo, como que le pone un freno, porque además él no se entendía demasiado bien con el temperamento tan violento, tan beligerante de Santino. Y es por eso precisamente por lo que le intenta tantear en su momento el Solozzo, el turco. Pero sí, es un gran personaje. Y además al no formar parte de la familia es al que se le instruye, al que siendo una parte muy adherida en la familia, al no tener el apellido Corleone, es el que puede dirigir los negocios, el que tiene una educación, el que ha estudiado Derecho. Digamos, es como el punto de contacto que tienen ya con los irlandeses, con parte de la sociedad americana. Es el contacto entre la familia y... Le pasa exactamente lo mismo que a Ray Liotta en Uno de los Nuestros, que sabe que no va a entrar en la familia en sí, aunque sea útil para la familia, y ellos le traten con un respeto que, por así decirlo, trasciende el que su sangre justificaría.
Pero bueno, ¿tu personaje favorito, Boro? Mi personaje favorito, pese a la brutal interpretación que pueda ser de Pacino o Don Vito, también está genial caracterizado por Marlon Brando, me quedo con Fredo, con la interpretación de John Cazale, que es de las pocas veces que le hemos podido ver en el cine. Esa desvalidez, ese hacerse el tonto, que no sabía, me parece una interpretación brutal. Me parece un actor buenísimo. En la 2 es buenísimo también, cuando él mismo se justifica, ¿no? Porque es una cosa que nunca había hecho en la 1, pero en la 2 sí que explota, por así decirlo. Bueno, a ver, el mío, ya que no lo habéis dicho, pues va a ser Michael Corleone, evidentemente, que es el protagonista absoluto, pese a que, por así decirlo, la iconografía sitúe como protagonista a Vito Corleone. Pero bueno, en la 1, por así decirlo, Michael sigue los pasos del típico protagonista de novela de formación, de Bildungsroman, y es muy interesante ver cómo él mismo, eso como lo comentábamos antes, viene del ejército. En la 2 hay una escena en la que él mismo habla cuenta de su familia como en un flashback, cómo se ha alistado, y ellos se enfadan con él porque no es el plan que ellos tienen para él, porque ellos tienen planeado para Michael, que no deja de ser el Benjamín de la familia, el ser un senador o algo así, como el vínculo civil de la familia, como para expandir su influencia. Y él, como siempre se dice, ¿no?, que un hijo puede salir pues por imitación o por contradicción, es decir, que puede ser exactamente igual que lo que ve en casa o completamente lo contrario. Él se mete en el ejército y se intenta reformar, él mismo lo comenta con Diane Keaton en La boda, de cómo es su familia, pero cómo él no es como su familia, y sin embargo él sigue siendo el hijo favorito de su padre, y al final por eventualidades de la vida y por venganza también acaba viéndose arrastrado a esa vida, cogiendo ¿no? las riendas Sí, sí. de la familia, Sí, y ¿no? echándose todo. Y lo curioso es cómo él lo acepta con un estoicismo Sí, eso es. sideral, que Estoicamente, le destroza al que final, eso, porque sí, se ve. que ese es su destino casi, ¿no? Sí, sí. El seguir los pasos de su padre y Porque su hermano no está, sí, ¿no? resignándose a que la familia es lo primero. Sí, sí. Él se da cuenta que ese es su destino, es la tarea que tiene que... Y renuncia a su vida, sus propios sueños, lo renuncia Sí, sí. por la familia, por seguir su cometido. Y eso sí que también es brutal. También la interpretación de Brandon, que era cuando todo el mundo decía está acabado, ya no hace nada. Tanto esta como el general Kirk en Apocalipsis Now, estando acabados, son brutales. ¿Y con qué momentos quedaríais de las películas? ¿O con qué momentos os quedaríais? Yo voy a ser el último ahora, voy a tomarme la licencia de ser el último, entonces quiero que vosotros penséis un momento. ¿Con qué momento? Yo te voy a decir dos momentos, además los tengo clarísimos. Uno es cuando le meten la cabeza de caballo en la cama. ¿Es la parte 1? En la parte 1, que me parece buenísimo para que contraten a Johnny Fontana. Al productor de la Al productor, sí, para que contrate a su amigo Johnny Fontana, que en realidad es un alter ego de Sinatra. de Sinatra. Sí. De aquella época me parece brutal. Ese juego de color entre las sábanas satinadas, la sangre, la expresión del actor, me parece buenísima. Y también en El Padrino 3, cuando Michael en la cocina dice la frase de estaba fuera y me han vuelto a meter, agarrándose de la camisa, me parecen buenísimas. Me quedaría con esas es volver un poco a lo que decíamos, ¿no? O sea, Michael siempre intenta, o la estructura de las películas que antes comentabas tú, Álvaro, que empieza con esa fiesta y termina con una venganza o con un desastre, una catástrofe, por el medio, en la trama interna de la película, siempre Michael tiene esa cierta contradicción consigo mismo sentimientos encontrados de si estará haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto. Y esa es una de las partes que él se intenta salir en la parte 3, decir, me desentiendo y quiero ser un hombre legal con los negocios de forma legal, que es lo que básicamente por eso se va a Cuba, ¿no? y al Vaticano, que se monta esta sociedad a nombre de la hija, que no sé qué, con una fundación, con no sé cuánto más, e intenta salirse del lío en el que se ha metido durante las 3 películas anteriores. En cierta manera, él siempre intenta abandonar la familia también por una parte por amor. Él sigue enamorado de Diana Keaton. Entonces, es su amor. Entonces, él renuncia a todo
pero sigue teniendo ese sentimiento hacia ella, ese cariño, ese trato. Entonces, entre la familia y su vida y el amor, él elige la familia, pero sus sentimientos siguen ahí, y eso es un... Eso es exactamente igual que como elige suceder al padre, al final no por deseo, sino por obligación. Yo, a ver, voy a escoger también un par de escenas, pero es que claro, son tantas. A ver, para salirme un poco de la típica de la matanza durante el bautizo, el asesinato de Fredo, el abrazo con Fredo en el funeral de la madre, voy a elegir dos así un poco menos especiales, pero que a mí me llaman mucho la atención. Una de ellas es al final de la primera, cuando ya va a empezar el maratón de venganzas de la familia Corleone, que es cuando después, antes de que muera Vito, ya le había dicho a Michael, cuando ya está ejerciendo de Don, que uno de sus capos le va a traicionar, seguramente Clemenza, pero puede que también Tesio, que eran los brazos izquierdo y derecho de su padre, y el que le comunique el intento o el deseo de otro Don por hablar con él va a ser el que le traicione, finalmente es Tesio, y cómo ellos van a matar a Tesio, van a acabar con él, es decir, le perdonan, pero el perdón en la mafia siempre es que te van a matar, igual que en la política es cuando te ratifican en tu puesto, es cuando te van a decapitar. Pero esto es lo mismo, pero sin embargo Tesio lo sabe. Y él mismo dice, decirle a Michael que no era nada personal, solo negocio. Y eso comparado con la forma en la que muere el cuñado de Michael, el marido de Connie, que porque siempre te lo retratan como un papanatas, como un botarate que quiere ir de mafioso, pero al que siempre deja a un lado y lo deja entretenido con apuestas y tal, realmente piensa que lo han perdonado cuando se sabe perfectamente que no. Y luego en la 2, ese momento, es uno de los momentos. Que te interrumpa, sale el personaje de Tom Hagen ahí, que es el que le comunica a Tesio que... Claro, sí, como hace en la segunda con y es una Pentangeli. frase muy buena, justo antes de lo de decirle a Michael que no es nada personal sino negocios, que le dice a Tom Hagen, Tom, no lo podrías evitar, y Tom con una cara casi afligida, ¿no? Dice, lo siento, Ya sabes cómo son las cosas. sabes cómo son las cosas, sí. Sí, sí. Esa es una buena, Sí. también, es verdad, es un Sí. buen momento. Y luego en la 2 vuelvo a la escena de la comida familiar, que es como decía antes, un flashback que tiene que tiene lugar al final del Padrino 2 casi, cuando él ya como que ha roto con Diane Keaton, ha perdido a Fredo, ha de nuevo ejecutado su venganza sobre Hyman Rhodes y todo esto, Pentangeli y demás, que es cuando vuelve como por una especie de intento de refugiarse en la memoria. Ahora que está completamente solo, vuelve a su juventud en la que tiene la comida familiar y están su madre, está Tom, está su hermano, está su hermana, está él. Él cuenta, es el cumpleaños de su padre, de hecho, y él cuenta cuando eso, que se va a alistar, que va al ejército, todos se enfadan con él, Hagen intenta razonar con él, Santino está ya ahí profiriendo cagamentos y demás, y todos se van a buscar al padre para felicitarle el cumpleaños, y él se queda sentado en la mesa solo, sin ir a por su padre, y esa es la forma en la que expresan que esta vez, al contrario que la primera película, su padre no está ahí para prestarle consejo, para hacerle de mentor, pero que además que ya pasa... claro, toda la gente también ha desaparecido, él los ha matado o le han abandonado de otra forma. Pues me toca a mí decir cuál es mi momento favorito, y yo voy a cerrar este episodio, esta parte del programa, diciendo que para mí uno de los momentos estelares de la película es de la parte 3, el final de la saga, cuando salen de la ópera, y en esa escalinata de la ópera es un spoiler, esto es un spoiler muy grande, pero bueno, matan a la hija de Michael, interpretada, ¿cómo se llamaba? Sofía Coppola, ella. Sí, pero su la personaje. Sofía Coppola, pero en la... No lo sé. No me acuerdo cómo se llamaba No tengo ni exactamente idea. el personaje. Solo la vi una vez. Así que Pero la matan en un intento de asesinar al propio Michael, ¿no? sí. Y además está sonando, o comienza a sonar la música que vamos a escuchar ahora a continuación, Caballería Rusticana, de Max Cagney. Y es maravilloso el grito sordo este que hace, o grito mudo, mejor dicho. Mary Corleone se llamaba. Mary, es verdad. Y el grito mudo de Michael, y la cara de Diane Keaton, de Andy García ahí, hostia, joder, mierda,
tiene que pasar ahora, ¿no? Siempre, Que ¿no? es como, es en el momento más inoportuno está pasando esto, ¿no? Cuando él ya iba casi a asumir las riendas de todo, pasa esto. Y para mí es un cierre espectacular a pesar de la pésima... de la pésima actuación de la hija. Es bonito el contraste, ¿no? De cómo se actúa bien y de cómo se actúa mal. Es decir, Efectivamente. la hija muere fatal, pero el padre sufre genial. Es muy, Sí. muy un contraste muy, muy ilustrativo, ¿no? De una buena actuación y de una mala actuación. Entonces, si os parece, vamos a escuchar esta Caballería Rusticana El intermezzo. de Pietro, el intermezzo de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, interpretada por la Filarmonía Orquestra y dirigida por el aquí siempre bienvenido Riccardo Muti, del final del Padrino 3. Volvemos con un maratón o un conglomerado de películas
De relevos. que Una comentar- carrera de relevos. Sí, una carrera de relevos en la que comentaremos diversos filmes relacionados con el mundo de la mafia, y para que se pueda hablar de forma ordenada o desordenada, como queráis, voy a introducir un poco todas las que pueden ir saliendo sin perjuicio de que después salga alguna nueva, ¿no? Habíamos pensado en comentar pues de Scorsese, las películas de uno de los nuestros, del año 1990, Guns of New York, del año 2002, Infiltrados, del año 2006, si mal no recuerdo, Casino del 95. del 95, y ninguno más de Scorsese. Después quizás salga por aquí también Con faldas y a lo loco, de Billy Wilder. Podría salir Scarface, la versión de Howard Hawks del 32, Y su remake. y la versión Su remake del 83. del Brian De 83 de Palma. Brian De Palma. Y quizás salga ¿Alguna más? alguna más, sí, quizás, bueno, y Quizás sí, vamos quizás viendo, no. ¿no? Entonces, sin orden de importancia, podéis empezar a comentar, bueno, de estas, por decir algo, ¿no? Pero, ¿cuál es vuestra favorita o cuál preferiríais si tuvieseis que verla esta tarde? ¿Cuál os pondréis a ver? Yo creo que elegiría Scarface de Howard Hawks. Me parece la película más redonda. Me parece una película del 32 que Howard Hawks la declara como su favorita, y me parece que es la película que marca la revolución en el cine acerca de la mafia. En las diferentes referencias que tenemos todos de la mafia nos vienen mucho más dadas por el cine que por los periódicos o por los libros o por diferentes informaciones, ¿no? Sino el cine lo que nos hizo es nos prefijó una conducta y una manera y una iconografía de la mafia, sobre todo la película del Padrino. Pues en el 32, mucho antes del Padrino, Howard Hawks ya consiguió hacer una película, Scarface, que es la vida de Al Capone, que mezcla totalmente toda la brutalidad, la violencia, con toques cómicos, con toques burdos. Me parece una película redonda, y encima estamos de enhorabuena a los que nos gusta Scarface, porque hoy ha salido que Luis Alberto de Cuenca va a editar un libro sobre Scarface y Howard Hawks en Reino de Cordelia, que la comenta que es su película favorita, y es para estar de enhorabuena todos los amantes de Scarface, del buen cine y de los buenos libros. Sí, de Luis Alberto de Cuenca. Claro, no, Luis Alberto ya, vamos, todo el que lo conozca un poco, el que le haya escuchado, el que le haya leído, sabe que las referencias cinéfilas son continuas, y muy en particular de Howard Hawks. Yo te lo comentaba a ti, Nacho, el otro día, que hace poco me había leído Elsinore, que es su segundo poemario. Creo que lo había escrito cuando tenía unos 22, 23 años, bueno, más o menos nuestra edad, un poco más, un poco menos. Y aunque es un libro muy, muy oscuro, por así decirlo, abunda muchísimo sobre Howard Hawks. A mí también me gusta mucho Scarface, bastante más que luego el remake del Precio del Poder, porque El Precio del Poder tiene algo mal. Yo le cogí un poco de tirria, siendo una gran película y que a mí me gustó mucho en su momento. Le cogí bastante tirria por no sé cómo decirlo, por su chabacanización, por decirlo de alguna forma. Es una película cuya iconografía se ha quemado mucho con merchandising, frases. Sí. Además es la típica Camisetas. película que yo le tengo un poco de tirria, porque es de la que presumen haber visto gente que en el fondo no le gusta o no le interesa tanto el cine, ¿no? A mí me pasa lo mismo que con el Club de la Lucha, por ejemplo, que es un poco como detector de gente a la que no quiero ir a hablar de cine. Si me empieza a hablar del Precio del Poder, tal, que aun siendo una buena película, desde mi punto de vista es demasiado, no sé cómo decírtelo, abusa demasiado de esa estética, de la brutalidad, de la flema esta de Pacino, sobre todo al final y demás. Y esta, aun siendo muy, muy visceral, muy brutal y muy agresiva, tiene el toque irónico, como decías tú, casi humorístico de Hawks, con sus personajes tan arquetípicos. Tiene momentos de gran humor en el fondo, con estos personajes que comentábamos, ¿no? Como el sordomudo, que hablábamos antes el sordomudo no, el alfabeto, antes de empezar el programa. A mí me gusta mucho también. ¿Tú qué opinas de ella, Nacho? Yo confieso que la vi esta mañana, porque la tenía pendiente, y ya sabes que estoy haciendo un ciclo de Howard Hawks combinado con Billy Wilder. Entonces pues toco Howard Hawks, y aprovechando que anunciaba esta mañana pues
el libro de Luis Alberto, aproveché y me vi la película. Es muy divertida, es una película que se hace además muy amena, pero que refleja, yo creo que bastante irónicamente lo que en aquel tiempo se entendía que era la mafia, ¿no? Antes me comentaba Boro que se pudo hacer porque fue el año que detuvieron al Capone. Entonces pues se pudo digamos filmar esta película y editar esta película. El título, me comentaba Pelayo, ¿no? Surge o sale originalmente con el título de La vergüenza de una nación. ¿Puedes explicarlo un poco, no? Sí, bueno, Scarface sale, como decís, en 1932. Bueno, sale ahí, tuvo unos problemas de lanzamiento y demás. Sale en el 32, pero está rodada en el 31. Claro. Y sale en plena vigencia de lo que se llama el Código Hays, que era una especie de como de piedra de toque de la moralidad dentro del cine americano, ¿no? En el que ciertos productores y cineastas marcaban, por así decirlo, las cosas que el cine, por su responsabilidad pseudo-pedagógica dentro de la nación, no podía mostrar, entre otras apología del crimen, abundancia de armas, alcohol, desnudos, alcohol más allá de, por así decirlo, las exigencias de definición de un personaje, pero siempre expresado con mucha mesura. Y claro, el problema de esta película era que entre que Paul Mooney es muy atractivo, la personalidad arrolladora que tiene este trasunto de Al Capone, pues fue tomada un poco como un elogio de la figura del gángster, ¿no? Y su romantización, que al final al final tuvo recorrido a lo largo de todo el cine de mafia, ¿no? Y le obligaron a poner este apéndice, este subtítulo, el de La vergüenza de una nación, y además el prólogo escrito que tiene de cómo esta película no es que sea una apología del crimen ni del AMPA, sino que es un llamamiento a las autoridades del Estado para poner fin a uno de los males patológicos de la nación que ahora mismo está acampando a sus anchas, etc. Pero a mí de todas maneras me parece que por parte de esa censura no entendieron bien la película, porque tú una vez que ves la película es verdad que en ciertos casos es muy violenta, ¿no? A veces tiene escenas de violencia que parece Sam Peckinpah más que Howard Hawks haciendo sus películas. Sin embargo, en la historia sí que en la película hace una crítica a la prensa, porque hay una frase que una gente se queja del trato que dicen a los periódicos y dice los tratan como héroes deportivos, pero no es como los western. Estos son gusanos y no son americanos. La mitad son extranjeros, protesta amargado la gente. En realidad es también una crítica hacia la prensa, como hasta esa época trataban los gángsters como personajes respetables, como gente que se había hecho a sí mismo, y no era cierto, eran la gente más despreciable de la sociedad que iba creciendo a base de violencia, de trampas, de mentiras y de jugar con los demás. Entonces yo creo que la película no iba dirigida como hacer una apología de la mafia ni de Al Capone, sino todo lo contrario, pero no fue entendido bien por parte de los censores. Pues yo ahí disiento un poco, porque si te das cuenta, la película en sí, la estructura que sigue, es como el tío desde su ignorancia y desde su bajo estatus inicial, va escalando dentro de una organización hasta llegar al... Pagada por la... Sí. Es una cosa que se la vi comentada en una charla... Creo que era en la Cultureta, no sé, de las primeras, que estaba Gistau, y pues Gistau decía que Howard Hawks, haciendo empezar, él era una persona bastante clasista. Entonces, haciendo que empezaba de cero, era para marcar que aunque él llegase arriba a la cima, siempre seguía siendo el pobre hombre que no había tenido educación, no había tenido estudios. O sea, era como toda la crítica, muchas películas de Howard Hawks, al hombre hecho a sí mismo. Sí, pero aún así él se impone dentro de la película a aquellos que no tienen la misma iniciativa que él o la estrechez de miras. Cuando su inicial jefe le empieza a decir que no vaya al lado norte porque no quiere problemas, él lo que hace es pasarse sus instrucciones por el forro, ir para allá a liarla y demostrar que él con decisión lo puede matar, precisamente porque nadie se espera que lo haga, porque los demás son igual que mediocres que el jefe al que él mismo desobedece. Porque él se atreve a dar un paso más que los demás. No, y al final su caída no es una caída que sea consecuencia de su propio proceder dentro de la mafia, sino que es un hombre que se destruye por dejarse arrastrar por su pasión eso lo podríamos debatir, ¿cómo decirlo?, incestuosa por su hermana, o por la especie de pasión posesiva que siente
por ella, hacia ella, o el celo en su control y demás, ¿entiendes? No son en sí las virtudes que él pueda tener como Ampón, sino es como el carácter de un hombre que siempre, si lo trasladas a otro aspecto, puede ser como Podría un hombre, llegar por a ejemplo. triunfar Sí, también, no, sí. se arruina. Imagínate que es un empresario que al final se arruina porque está enamorado de tal persona o porque se acaba volviendo un ludópata, pero no es en sí una crítica a lo que el hombre es dentro de su oficio o dentro de su profesión, sino lo que él es como hombre, pura y duramente. Sí, es interesante lo que estáis planteando. A mí lo que me surge, o que me sugiere en este punto, es que no solo es la pasión por su hermana, sino por el interés o la ambición de control de su propia familia. Es decir, con la madre también se ve que la madre llega a decir que ha perdido ya un hijo y que ahora está perdiendo una hija, cuando viene la hija pues siguiendo una especie de pasos de su hermano, y no deja de haber una especie de admiración de ella también por él, ¿no? Pero sí que se sugiere o se intuye cierta relación que podría ser, Sobre todo al final. sí, al final, con los te quieros, con los Siempre he sido parte de ti, tú parte de mí, porque aunque con la madre también tiene una relación un poco violenta, él respeta a la madre, la ignora, no tolera que se imponga sobre él como si fuera un niño, pero siempre la respeta. Y eso es además un continuo en el retrato del mafioso, ¿no? Si queréis podemos saltar desde aquí a, por ejemplo, a Los Soprano, que en el que también el papel de la madre tiene un peso muy fuerte sobre el protagonista. Y mira, y para saltar a Los Soprano os voy a hacer una relación que es que me acaba de venir a la cabeza, como aunque no sea la misma película, es del año anterior, pero el personaje de la madre es muy parecido al personaje también de la madre de James Cagney en Enemigo Público, y hay una escena muy bonita de Los Soprano en la que Tony, que es un gran cinéfilo y que le gusta mucho el cine de la mafia, curiosamente, está en uno de esos episodios en los que él se sentía muy atormentado por la influencia tóxica de su madre en su vida y dentro de su familia, ¿no? Y entonces ve Enemigo Público y él empieza a llorar conmovido por cómo la madre de esa película quiere y perdona a su hijo y lo está esperando, y finalmente va a abrir la puerta cuando está preparando la cama y demás, porque le han dicho que su hijo finalmente vuelve a casa y deja la mala vida, y lo que le dejan a la puerta es el cadáver de su hijo. Me gustaría volver un poco a relacionando como nos pretendíamos esa escena de Scarface de la matanza del día de San Valentín, como tú sabes mejor que yo no la he visto todavía, con Faldas y a lo loco, ¿cómo es el comienzo de con Faldas y a lo loco? Sí, no, esto hay que decir que se nos ocurrió porque estamos preparando así como la lista de películas que tratar de la mafia. Se le ocurrió a Julio Carbajo, nuestro compañero del fin de semana pasado, incluir, para salir un poco del guión este de cine negro mafioso, incluir por ejemplo Con faldas y a lo loco. Y lo curioso es que en ambas películas, en Scarface y en Con faldas y a lo loco, tomando como referente el día de la matanza la matanza del día de San Valentín en Chicago, que ese sí que tiene que ver realmente con Al Capone, presentan la misma escena, ¿no? Claro, en Scarface la matanza la ordena y la ejecuta Paul Manny, y en Con faldas y a lo loco la están presenciando Tony Curtis y Jack Lemmon detrás de un coche, y luego tienen que escapar y meterse en la banda de mujeres porque los mafiosos saben que eran los únicos testigos y se los tienen que cepillar. Otra cosa que me llamó, sí. Una cosa que comentaba antes Playo, hablando de la madre de Tony Soprano, de Livia, hay una cosa que es muy graciosa, que es una de mis escenas favoritas de Los Sopranos, que es cuando su madre se muere, y en realidad la madre de Tony Soprano, Livia, falleció en realidad la actriz. Entonces tuvieron que poner una actriz que la suplantara y hacer con técnicas digitales, con recortes y todo, hacer la muerte de la actriz, porque en realidad para nada estaba pensado en el desarrollo de la serie que la madre manipuladora se muriese, sino que iba a perdurar y ser, digamos, una especie de Pepito Grillo malo para Tony Soprano, ¿no? Pues no tenía ni idea. Pues es muy interesante porque podríamos hacer un programa de reconstrucciones, sí, oportunidades que van surgiendo, en este caso, bueno, tristemente por la pérdida o el fallecimiento de la actriz, pero daría para un programa. En la escena, que es un diálogo final, pues tuvieron que suplantar a la actriz, y luego los técnicos tuvieron que retocar uno a uno los 8000 fotogramas de la secuencia y suplantaron a la actriz con la cara de la madre, que es una brutalidad. Y sobre todo, pues si Los Sopranos fue en el 99, estamos hablando del 2001. Esto son técnicas que ahora serían muy sencillas, pero en aquella época
Era de una... las que se está hablando mucho con estos, vamos, con Star por Wars y volver a traer aquí al gran Moff Tarkin y demás. Efectivamente, Sí, sí. aspirado aquí Peter Cushing. Bueno, podemos seguir con más películas que vamos sugiriendo al oyente que vaya viendo a lo largo de pues, estas semanas, que no pueden faltar. Si os parece, yo quiero admitir que la película siguiente de Sergio Leone, que por cierto quería comentarte, aprovechando que estás aquí, te lo voy a comentar antes, te lo voy a comentar después, voy a rodearlo aquí que no se me olvide. Vamos a hablar de Érase una vez en América, si os parece. Y yo empiezo con mi confesión, que es que yo no la vi hace muchos años entera. Es una película que dura unas 3 horas y pico, ¿no? 3 Muy horas larga. 3 horas largas. y abundantes. Y yo no recuerdo la segunda parte. O sea, tengo algún recuerdo, Sí, hay un pero intermedio en la película. la primera sí la recuerdo, que está digamos que en ella está uno de mis momentos favoritos del cine, y os lo voy a plasmar. Pelayo seguro que lo sabe, que es Álvaro, no sé si lo recuerdas tú, cuando son pequeños y La muerte uno de los más pequeños compra en una pastelería o en una cafetería un pastel con nata y una especie de fruta confita encima, algo así, ¿no? Para llevárselo a una chica que al final le va a hacer, Una prostituta. es una prostituta, sí, es una chica joven, que son dos momentos que me gustan mucho, que es cuando el pastelero le está diciendo que si compra el más barato o el otro, ¿no? El que es un poco más caro, y dice que si compra el más barato que le va a hacer que le va a masturbar simplemente, y que eso se lo puede hacer él solo. Entonces quiere el más caro y le lleva el más caro. Y luego la segunda parte que me encanta es cuando está tirado o toca en la puerta en el descansillo de la chica esta, y parece que se está bañando o algo así, entonces está esperando allí en el descansillo sentado con el pastel, lo abre y ve allí la nata pues bien puesta, con un apetito que sería un niño que infantil. Claro, sí, un apetito goloso. Entonces empieza, y con un dedo pues va cogiendo poco a poco, y al final pues decide comerse el pastel y pasar del sexo con la... Es muy bonito porque además se ve como es un niño que está intentando hacer una cosa de adulto al final, ¿no? Y como al final le puede su carácter infantil, y se acaba comiendo el caramelo, el pastel en este caso, ¿no? Y eso es muy bonito. En esas escenas además se ve cómo son niños que se comportan como adultos, entonces Y visten como adultos y todo. como en cierto modo a veces traspasan la barrera de la edad y son adultos, son capaces de robar, y al final siguen siendo niños. A mí una de las escenas que más me gusta es el asesinato de Dominic por Bugsy, el que trabajan para él, cuando le dispara y luego Noodles le clava el puñal y se le clava el policía. Me parece una brutalidad. Eso mezclado con la música de Morricone y todo es como Que un se alegato retira. a la amistad. Es que la película a mí es la que más me gusta de Sergio Leone. A mí la música, mía, os lo quería comentar, me llama la atención. Es una música que como que destaca mucho porque es muy atípica, ¿no? Con ese uso de la flauta de pan o caramilla, no sé muy bien lo que usan. Pero a mí siempre me da la sensación al final de que se abusa un poco de ella. Es como si me sobrara un poco la música, ¿no? Es demasiado como... rebosa demasiado. Y bueno, volviendo al tema, Érase una vez en América, me gusta mucho la parte de la infancia. Me gusta menos la parte de cuando ya son adultos y tal, aunque es muy buena película en sí, ¿eh? Es muy buena película, pero a mí me da bastante repelús el final, toda esta historia, porque toda la película en sí que es como una especie de flashback, ¿no? Un recuerdo de Niro cuando se está escapando de la policía, y al final, bueno, hay como una especie de traición, hay una trama oculta, pero los últimos 20 minutos de la película me parece como una solución que se le da que no es digna de esa película. Es como de repente Es te el encuentras con... desencanto Sí, de la no, película. pero como con un final melodramático que no parece propio de la película, y el final, si me lo permitís, a mí me parece una desfachatez. Si cortáis ese final, a mí me parece una gran película, pero con él, no sé, y luego, bueno, no sé. Yo creo que de las 3 horas largas se podría cortar el metraje. Sí. Igual he montado, pero cortándolo, algunas imágenes, Sí. le quitas media hora del final y Sí. te quedaría una película redonda. ¿No? Intentan hacer como una película sorprendente, como si fuese el final del golpe,
pero no es el golpe, Y está, que no está aporta hecho nada. diferente. Es Es que como, es eso, sí, sí. es cierto que fue la última película de Sergio Leone, que dicen que tuvo bastantes problemas en el rodaje, se la alargó, tuvo problemas con los actores, Ennio Morricone planteó quitar la música porque decía que no tenía la función principal que él creía en la obra. Bueno, Ennio Morricone y Leone siempre tuvieron una conexión muy fuerte, pero son dos estrellas y Morricone él mismo manda que le llamen maestro, o sea, él por encima de todo, entonces debe ser bastante difícil trabajar con... Ahora, bueno, o debía, ahora que se ha sí, retirado. ahora sí que va a ser difícil trabajar con él, ¿no? Pero quería preguntarte, porque sé que la viste, el documental y aunque no tenga nada que ver con el té, es maravilloso. Me parece ¿Qué te buenísimo. parece? Me pareció buenísimo. Me parece como unas personas con una idea, una ubicación del cine y un amor al cine, un amor al western, aunque sea spaghetti western, descubren un lugar y luchan por un sueño, porque en realidad no luchan por la película, luchan por uno la vio con su padre, otro le recuerda, es volver, el cine es otra vida, eso siempre lo dice Garci, es una vida de repuesto que tenemos y el cine y los libros, no simplemente el libro, el cine, la película, la música, sino es dónde la escuchamos, con quién la escuchamos, en qué momento. Entonces todo evoca a unos recuerdos y ver cómo poco a poco van recuperando el cementerio de Sad Hill, van rehabilitando las tumbas, van poniendo las cruces, las lápidas. Es una brutalidad y cómo han logrado hacer todo eso y el documental es perfecto. Para el que no lo haya visto, no sé si tú, Marcos, lo viste. No, ya me lo dijeras que lo vi, pero todavía no lo vi. Y tú, Pelayo, tampoco, porque No, no habías es visto que yo no he visto la el bueno, trilogía feo y del el malo, así que no. Entonces, para el que no lo haya visto y para vosotros dos, el documental consiste en la rehabilitación, el desenterrar el cementerio en el que se rueda el final del bueno, el feo y el malo, que está en Burgos. Es cuando se rodaba el espagueti, bueno, los western en Burgos y en Almería, si no me En equivoco. el desierto de Almería y en Burgos eran las localizaciones del bueno, el feo y el malo. Pues una iniciativa de una asociación que es maravilloso. Además deben de ser unos tíos fantásticos. Joseba es uno, recuerdo el nombre, otro... Sí, Joseba es uno. Te y puedo otro mirar, no te me busco. acuerdo. Y están haciendo, pues poco a poco, o estuvieron haciendo la rehabilitación de este cementerio. Y pues rodaron un documental que es maravilloso. A mí, yo confieso que se me saltaba un poco casi la lágrima, porque es verdad que para mí son películas pues especiales y es un proyecto maravilloso y os animo a que veáis el documental. No sé si llega a tener algún tipo de premio, pero merecidísimo desde aquí. Yo llamaría Pues que tuviese premios. este año lo va a tener complicado para ganar algún tipo de premio, porque es que está compitiendo con documentales buenísimos, porque también el de Camarón, Flamenco y Revolución, que lo he visto, es buenísimo, y el de El silencio de otros también. Entonces, igual en otro año, pues sí que podría copar todos Claro. los premios Goya, Feroz, etcétera, pero ahora es verdad que lo va a tener complicado, porque yo creo que el de Camarón se los va a llevar casi todos. Es como un poco lo que le pasaba, que os comentaba antes, porque vamos a hablar, pues ahora sí me surge a mí la idea de hablar de balas sobre Broadway, y también la sugerimos de Woody Allen, el respetado Woody Allen en este programa. Que no le incluimos en el otro programa, pero porque no da tiempo a meter todas las que habría No da que poner. tiempo, pero ¿no? es una película maravillosa muy y buena. le pasó un poco lo que le pasará a este documental, como dice Álvaro, y que competía en el 94, es una película de 1994 y competía con Forrest Gump y con Pulp Fiction, que fueron los ganadores de mejor director y mejor guión, y este simplemente Woody Allen se quedó sin el premio. Es una película buenísima, ¿no? Es muy graciosa además, Sí. y refleja un poco, aunque sea tangencialmente, el tema de la mafia. Háblanos un poco del argumento para quien no la haya visto, porque no es una película tan conocida de Woody Allen. Sí, así. bueno, el argumento es una especie de autor que está haciendo una obra de teatro y cuyo financiador principal es un mafioso que, si mal no recuerdo, está con una actriz, Una corista. sí, que está, vamos, quiere ser actriz, entonces, como financia principalmente la película, le dan el papel en la obra. Y como financia principalmente la obra de teatro, le dan el papel, entonces se va a trabajar allí y
lleva un matón para que la proteja un poco, ¿no? Y bueno, pues eso Es un también desastre de es actriz. un desastre Verdad. todo. Y bueno, podemos contar el final. Ya que- no contaría el final, hace ¿Te poco. acuerdas? Sí, se puede contar el final. La película es del 94. Más de 3 años ya no hay spoiler. Eso ¿no? es A una, 3 eso años, es una duda que mucho tenemos más 3 bajado. aquí. años ya no hay spoiler. ¿Quién? De 200 a 3 hay un cacho, ¿eh? A ver, de verdad, siempre sale este tema. Yo, más de ¿Cuántos 3 años? años no hay spoiler. Más de 3 años. Pelayo, ¿tú qué dices? Venga, sí, 3 años está 3 bien. años, Marcos. Yo diría un poco más, yo diría 5 o así. Das un margen de 5. Yo es que soy muy exigente con esto. Yo sí daría menos. Ujú. Un año. Y eso que yo no veo películas 2 días, nuevas, ¿no? ¿eh? Es Yo me que tragaría mucho spoiler. Ya estás como Balmori y Alegrete, ¿no? Que no ves películas desde del 60 en adelante. Bueno, eso, que comentéis si queréis un poco por qué sugerís ver Balas sobre Broadway. A mí me gusta mucho el típico... es que yo tengo un problema aquí de parcialidad, ¿no? Que todas las películas en las que aparezcan escritores o dramaturgos o poetas o lo que sea, siempre me encantan. Hay algunas que son muy buenas y que me gustan porque son muy buenas, pero es que me gustan además más todavía precisamente porque ese es el protagonista, ese es el tema principal. Me pasa con Sunset Boulevard, que aun siendo un peliculón brutal, pues me gusta más todavía porque Joe Willis hace ahí del típico estereotipo de guionista de poca monta en busca de fortuna, ¿no? Y esta me gusta mucho porque además la protagoniza John Cusack, que es un gran actor muchas veces infravalorado. Debe ser un tío un poco particular, ¿no? Que tiene una filmografía muy interesante, pero que está muy bien porque es que es muy graciosa y al mismo tiempo es muy, no sé cómo decirlo, es muy compleja sentimentalmente, como la mayoría de las de Woody Allen, ¿no? Además me gusta porque se desvía de algunos de los mantras del cine de Woody Allen, como son la posesión del protagonista por una pasión sexual descontrolada, aunque también saluda un poco a ella con el síndrome este de Electra a la inversa, de la que el tío está enamorado de su gran diva del teatro, que es una Diane West, que interpreta a una actriz de gran fama, pero que está un poco venida a menos. Fue ganadora del Oscar al mejor Sí, actriz de reparto. efectivamente, Es la después única de premio. Hannah y sus Y el hermanos. Globo de Oro también. Y es muy interesante porque a mí me recuerda el papel que hace después cuando, ahora que como digo, estoy haciendo el maratón de Billy Wilder, me recuerda un poco al papel de Gloria Swanson en Tal vez. El crepúsculo de los Se dioses. parece más al de Bette Davis en Eva al desnudo. Bastante más porque son películas de teatro y demás. Y es que Gloria Swanson es un personaje casi mitológico porque es una película tan compleja y con tantas formas de verla que... crepúsculo de los dioses. Sí. Un día hablaremos de ella, ¿eh? Podemos hablar de ella un día. Y no sé si querías Yo decir algo. recomendaría también a la gente que la viese porque además la película trata el mundo de la mafia, de los gángsters, pero también como con una patina de humor, con diálogos muy a veces disparatados pero muy Alenianos. trabajados, y también porque es una película de Woody Allen, no hay que dar otra explicación para que la gente la vea. Sí. ¿Os parece que hablemos un poco de, como decías tú antes, Boro, digamos, las dos películas de Scorsese, Casino y Uno de los Nuestros, que es la misma película en diferentes ambientaciones? Yo creo que uno de los nuestros, Casino y Infiltrados, es Scorsese trabaja el mismo tema, es en diferente ambientación, en diferente época, una que está... Es que me parece la misma película, es las obsesiones, la capacidad narrativa, el estilo, todo lo que fue trabajando a lo largo de su vida lo vuelca Scorsese en esas películas de la mafia, ¿no? Porque es la vida de su barrio. Aquí escuchándole, te lo contaba, cuando pues vivió en un barrio conflictivo, fue a la iglesia, todas sus películas en realidad tienen un hilo conductor muy, muy, muy común. Entonces, es bastante sencillo de... Claro. Para mí, la mejor sería Uno de los Nuestros, luego iría a Casino y luego iría a Infiltrados. ¿Por qué? Porque con Uno de los Nuestros, después del Padrino, película sobre la mafia, puso el listón Muy altísimo. Es la segunda mejor película para mí después de la saga del Padrino que trate sobre la mafia. Entonces, a la hora de comparar y de buscar como referencia, estaríamos haciendo, no seríamos justos, porque sería compararlas con Uno de los Nuestros, y para mí no tienen ni comparación, pero siguen siendo muy buenas películas. A mí también me gusta muchísimo. De hecho, la trilogía de la mafia para mí es El Padrino, Uno de los Nuestros y Los Soprano. Y Uno de los Nuestros me parece muy valiosa, sobre todo como punto de unión entre Los Soprano y El Padrino. Sí. Porque
llevándose unos 18 años vamos, se llevan como 18 años, El Padrino es del 72 y uno de los nuestros es del 90. Uno de los nuestros funciona, por así decirlo, como una desmitificación de la mafia. Es algo que comentaba antes, ¿no? En El Padrino 1 todo es muy solemne, todos van de smoking, todos se respetan, hay treguas entre los mafiosos y demás. Uno de los nuestros te plantea, vamos, te presenta una mafia mucho más sórdida, mucho más mundana, más prosaica, y al final es lo que te acaba llevando a un mafioso como es Tony Soprano, que va en calzoncillos, en bate, con camiseta de tirantes a recoger el periódico todos los días, ¿no? Te lleva te desromantiza el mafioso, al Vito Corleone, y te lo convierte en un Ray Liotta, que es un buscavidas, en un Joe Pesci, que es un loco, y otros cuantos personajes que, bueno, que sí, que tienen ahí su negocio mafioso, pero que... Tónica Monte al final. Sí, eso. Yo creo que es una película que trata un poco de desmitificar a la mafia, a los gángsters, ¿no? Porque está muy alejada de eso, lo que decía Pelayo, de la imagen esta del Padrino, huye de todo idealismo. Claro. Y mezcla a veces lo nostálgico con lo cínico, con un halo ahí de chabacanería, cutrez, y se fija no en el capo, en el director, sino en la fase intermedia, ¿no? En los pobres que se montan un bar, que luchan, pero que al final están en la mierda, que su único futuro es llegar a ser matón de barrio. Sí. Y con eso en plan, eso te lo desmitifica todo. Sí. Y además es que desencadenan, por ejemplo, a todas las mujeres que aparecen. Tú fíjate en el salto que hay desde Doña Corleone, la señora Corleone, a Carmela Soprano, por ejemplo. Es que son dos mundos completamente diferentes. Es un pasar del siglo XIX al siglo XX. Y pasa. Es que esa es la cuestión, ¿no? Es la transición. Es uno de los nuestros, ¿no? Sí, la mujer de Ray Liotta, que no sé cómo se llama la actriz. Una idiota, ¿cómo se llamaba el protagonista, el irlandés? Henry Hill, que era Ray Liotta, Tommy DeVito, que era Joe Pesci, y Jimmy Conway, que era De Niro. Pero yo lo que sí que voy a ser el tercero en discordia aquí, y voy a decir que para mí a mí me gusta mucho Casino, porque tiene un punto que no tienen los demás, que es que el protagonista, Robert De Niro, es Rothstein, que es judío. Y eso a mí me parece que la mafia judía era muy importante, y después podemos hablar de ello, pero me parece que al final el mito por excelencia de los mafiosos es Arnold Rothstein, que amaña las series nacionales del 30 y pico o del 20 y pico, no lo recuerdo exactamente, y ahí empieza yo creo que la mafia. Sí. Y después este otro mafioso, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, este otro judío, comienza, ¿no?, que la mafia es judía. Claro. Y no se trata eso en las películas. Es que no lo hemos dicho, pero Érase una vez en América son todos judíos. Claro, efectivamente. Entonces, por eso me gusta mucho Casino, porque el tío era judío. Y lo segundo, también me parece muy gracioso, que es como él... es un buscavidas otra vez. O sea, el Robert De Niro es un buscavidas, un jugador que sabe jugar bien y sabe todos los trucos de los casinos, y por eso le ponen de director. Tiene de hecho la entrada prohibida en los casinos y tiene que ir cambiando todo el día, cada X años, por temas de legalidad, su título de director del casino, de director de espectáculos, y va... Al final ese es un buscavidas. Entonces creo que Casino es maravillosa por eso, ¿no? A mí lo que me pasa con Casino es que me cuesta un poco entrar en la película. No consigo hasta mucho rato no consigo estar atento en la película, que me llame, y eso que está en un espacio brutal, es Las Vegas, mafiosos y todo. De Casino he de confesar que lo que más me gusta sin duda es Sharon Stone. Segundo momento musical. Bien, llegamos al segundo momento musical. Ya hemos hablado varias veces de ella, sin entrar ahí en materia, pero bueno, sin demasiadas presentaciones, vamos a poner aquí el que para mí es el mejor tema de inicio de una serie de todos los tiempos, y a ver si la gente lo reconoce, y el que no lo reconozca pues tiene un problema, y a ver si lo compensa. Luego le decimos lo que es.
Mr. Dwayne Love. Bueno, pues ya encaramos la penúltima recta de este programa y vamos a hablar de series de la mafia y creo que, bueno, sobra decir que ya hemos estado hablando de ello continuamente. Hay que decir que esta era la intro de Los Soprano, claro, que no lo habíamos dicho. Es la intro canción de Los Soprano, y los que no hayan visto Los Soprano pero sean fanáticos de Los Simpson, pues es el momento ese parodiando la intro de Los Soprano de Tony el Gordo cuando va por Homer, ¿no? Se llama Woke Up This Morning, es de Alabama 3, creo que es. No lo sé. Del 97 creo que es el tema. Pero eso, ¿por qué hay que ver Los Soprano? Porque hay que ver Los Soprano, bueno, pues que para mí, junto con Mad Men, es la mejor serie de todos los tiempos. Es una serie en la que yo siempre tenía la sensación, es decir, cada capítulo que veía, siempre tenía la sensación de que habría sido imposible hacerlo mejor. Todos los capítulos, a partir de, sobre todo, yo creo que despega mucho en la segunda temporada. La primera, a mí me costó un poco verla en su momento, pero a partir de la segunda es que va volando prácticamente en vertical y llegan a los niveles que es que no decaen en ningún momento. Todas las escenas, todos los momentos, todos los personajes son brutales, desde Poli Gualtieri, que es interpretado por Tony Sirico, que en la vida real fue también un mafioso, estuvo en la cárcel y sale en muchas otras películas, en Baldas sobre Broadway sale. Que es como, por así decirlo, el perro loco de Tony Soprano, que es un tío sin escrúpulos, ignorante y sumamente violento. Silvio Dante, que es como el consigliere, que es guitarrista de Bruce Springsteen y es buenísimo también. Tony Soprano, Carmela, todo es buenísimo en esa película. Es como cine hecho series. A mí me parece una pasada. ¿Puede tener algo que ver que Matthew Weiner, el productor y creador, productor no sé si es David el Chase, creador, es David Chase, pero el creador de Mad Men, claro, que es la otra gran serie, guionista de esta, puede tener algo que ver. Hombre, ahí es el amanecer de la serie. El creador de Mad Men llevó a HBO un piloto, la idea, y en un principio se lo rechazaron porque decían que era imposible hacer su idea en serie por costes, por realización, y David Chase le pareció que eso era muy bueno y la cogió como guionista. Eso, y para lo metió dentro de Los Soprano. Eso lo posibilitó Los Soprano. De hecho, hay un fenómeno muy curioso, que es que, por ejemplo, si os vais a Film Affinity y metéis top de esto de puntuación de los últimos 20 años, prácticamente todos son series, casi todo. En los primeros 30 puestos hay como 4 películas, una cosa así. Es una cosa extraordinaria. Y eso es Los Soprano. Los Soprano, evidentemente. ¿Y el ala usted de la Casa Blanca? Está por ahí también en el top. Pero es que, claro, es todo gracias a Los Soprano para mí. La que puso sobre la mesa las posibilidades de la televisión. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Pelayo. Creo que se deben ver Los Soprano para los que no la hayan visto, porque estamos del 20 aniversario desde
que empezó la serie, ¿no? Y también porque siguió un poco la estela de Canción Triste de Hill Street y Uno de los Nuestros, ¿no? Esa desmitificación, esa poner la mafia sucia, más vulgar, como es, ¿no? Es también la primera vez que vemos en la televisión, en una serie, las formas, los medios del cine aplicados a televisión, que lo podías ver desde tu casa. Es un cambio muy grande respecto a lo hecho antes en televisión. Ni Twin Peaks, que también fue algo que marcó, que se hablaba, la gente lo comentaba después de cada emisión de cada capítulo, ¿no? Es una revolución, un nuevo paradigma a la hora de empezar a hacer series. El otro día estaba hablando con lo del aniversario de Los Soprano con un amigo, ¿no? Y me decía que él, después de ver en televisión un capítulo de Los Soprano, ¿no? Luego no se sentía culpable de ver, por ejemplo, Crónicas Marcianas o ¿Dónde estás, corazón? Decía, todo sale en televisión, era como su viendo Los Soprano, todo estaba justificado. Si esto sale en la tele, estamos salvados. Sí, la verdad. La serie, estoy leyendo en la ficha, acumula desde el 99 al 2007. Sí, 7, sí. 21 emis. Sí, sí. No, era de las que más tenía, ahora ya 21 evidentemente ha sido premios eclipsada Emmys, por Juego de Tronos, como todas, pero claro. No sé cuantísimos globos de oro, 5. También la serie tiene una importancia brutal, la interpretación de Gandolfini. Tony Soprano en realidad sería un personaje despreciable, que asesina, que estrangula cuando va con su hija a buscar universidad y acaba estrangulando a un soplón, ¿no? Pero en realidad está tan bien interpretado, sabes su intimidad, su casa, cuando se reúne con sus amigos, que al final acabas como enamorándote de esto, ¿no? Sí. Es una interpretación que es grandiosa. Sí, pero al final es lo bueno, ¿no? Que tiene mucho magnetismo, pero porque él mismo es así, no necesariamente porque sea un mafioso, sí. Y es el típico personaje, además, que deja marcado al actor para siempre. Vamos, ya está muerto desde el 2013, pero pensar en Gandolfini es pensar en Tony Soprano. Es uno de los sanbenitos que tienen los actores estos de series de culto. Es como si ves a John Hamm. Ya no ves a John Hamm, ves a Don Draper disfrazado de otra cosa, ¿no? Pero esto me hace mucha gracia, ¿no? Que lo decía Alfredo Landa cuando hizo el Crack, ¿no? Que mucha gente le decía, es que ya estás caracterizado como Germán Areta. Y él decía, ¿y qué? Soy orgulloso, es un orgullo para mí de que me caractericen. Y Gandolfini creo que no tendría ningún problema en que todo el mundo donde le viese dijese, ahí está Tony Soprano, ¿no? A posteriori sí, pero bueno, no sé cómo se vivirá eso en el día a día, así, cuando quieres hacer unos proyectos y demás, claro. Yo os voy a recomendar otra serie que es Boardwalk Empire. Es maravillosa, es una serie, es en la etapa después de la Primera Guerra Mundial, en Atlantic City. Está protagonizada por Steve Buscemi, pero bueno, tiene otros actorazos por ahí como Michael Pitt, que no sé si sabéis quién es, Es el de que hace Funny joven, Games. ¿no? Sí, Sí. ¿sabéis quién es, no? Sí, tiene una cara muy inquietante, Sí, chaval. una cara así como muy... Sí. No, le viene bien lo de Funny Games. Sí, efectivamente, le viene muy bien para Funny Games. Y este otro, es que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, que hace de mafioso gitano y italiano gitano, es maravilloso también. Pero bueno, es eso, ¿no? El piloto de esa serie, si me disculpas, lo había hecho Scorsese, ¿no? Lo había dirigido Scorsese. Sí. Sí. Y yo creo que tiene dinero invertido ahí a través de la productora o algo así, pero bueno, podríamos indagar. Sí, ¿ves? De hecho es el productor, Scorsese. Y básicamente lo que trata es la vida de Nucky Thompson, que es Steve Buscemi, en Atlantic City, que hace de tesorero del condado, ¿no? Y es al final un mafioso durante la época de la ley seca con las importaciones de alcohol. Sale este actor que hace en La forma del agua, que tiene una cara así también muy... Del vecino. Sí. No me acuerdo cómo se llama, pero... Es que no me acuerdo cómo se llama el actor ahora mismo, pero hace del departamento del FBI al final, ¿no? Que es el policía, el malo, tiene una cara así... Es que no me acuerdo cómo se llama ese tío. Michael Shannon. Es Michael Shannon. Pero Michael Shannon es el malo, ¿no? Es el malo, sí. No, pensaba que hablas del vecino. El vecino viejo no es el malo. Vale, pensaba que hablas del vecino. Michael Shannon, sí. Hace del policía, que es al final un cabronazo de la hostia, y le coges un asco.
terrible, ¿no? Pero Tienen yo os cara recom- de malos todos, ¿eh? Sí, es la mafia irlandesa en este caso. Y es maravillosa porque también se ve las relaciones que tenían después con Chicago. Sale el personaje de Al Capone, interpretado también maravillosamente por el actor, que tampoco recuerdo cómo se llama, pero es que yo de nombre soy muy malo, ¿no? Pero Stephen Graham. es el actor de ¿Qué hace de Al Al Capone? Capone. Es maravilloso ese actor y además lo caracteriza yo creo con una ironía genial, ¿no? Porque hay un momento en el que están metidos en líos, llegan los de Chicago, que es un joven, porque en esta etapa es un Al Capone que está iniciándose, ¿no? Es al final un matón, que es un tío duro, que lanza tíos por las ventanas. Es el o sea, principio de un- Scarface. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces llega cuando tienen allí como una especie de problemas en Atlantic City y llega allí, bueno, a ver, primero comemos y luego ya solucionamos los problemas, ¿no? O sea, os la recomiendo encarecidamente. Y sale este personaje de Arnold Rothstein como mentor y después enemigo de Nucky Thompson, judío, la mafia judía, que es genial, un tío como muy paciente, que el actor también es maravilloso, que es me parece que es Michael Stuhlbarg, creo que se llama el actor, que también sale en la forma del agua haciendo del ruso, del doctor ruso. ¿Te das cuenta? Un Sí, tío que sí, tiene sí. una nariz así muy grande y Sí. parece judío de verdad. Sale en una película de Woody Allen, en la de Blue Jasmine, No la he visto haciendo esa. del dentista enamorado de ella. Sí, que ¿no? estaba- sí. Es un tío muy... A mí me gusta mucho ese actor, ¿no? Y es un... No sé, me gustó mucho la serie. Tiene un final que es genial, para mí es genial. Y además sale otro actor que comentó el otro día, Julio, es que no recuerdo que estaba comentando él, y ¿Qué actor era? que hacía del herido este que le faltaba media cara y llevaba una especie de careta para taparle. Es que no me acuerdo cómo se llama ese actor tampoco. ¿Pero en qué película? Es que no lo recuerdo exactamente. Era Harvey Dent. No me acuerdo cómo se llamaba la película o la serie que él recomendaba. Pero bueno, lo que quiero decir es que es maravillosa la serie, la tenéis que ver. Y bueno, por ir cerrando ya un poco... Yo te podría dar recomendación de 2 o 3 series más que Adelante. Vamos a hacerlo al revés, porque después son queremos... nombrarlas y muy Ya cortitas. está el director intentando ejercer aquí con puño de hierro su Bueno, como voluntad. queráis, a mí me da igual. Pero bueno, recomiéndalos ahora y después ya seguimos con... Mira, yo hablando de series, estamos hablando sobre todo de series y de películas que están retratando la mafia, siempre la mafia italoamericana, ¿no? Y quería recomendar 2 que son de producción y de factura italiana, que a mí me gustaron muchísimo. Una es Roma Criminal, donde está basada en un libro del juez Giancarlo de Cataldo y son 22 episodios, 2 temporadas de 40 minutos, una serie brutal y narra pues las diferentes peripecias e historias de la banda de la Magliana, todo situado en Roma. Y luego también de factura italiana también Gomorra, que está basado en en el exitoso libro de Saviano, y eso nos da una imagen de la camorra napolitana y con todo, pues, mucho chándal, oros, droga, discotecas y chicas, ¿eh? Son 2 series que merece muchísimo la pena que las veáis por ver otra imagen de la mafia, no tan estadounidense, sino la italiana. Menos arquetípica, ¿no? Muy interesante, habrá que tenerlas en cuenta. Vamos a poner en este episodio un tercer momento musical que sugiero yo. A mí fue una de las partes que más me gustó de la serie Boardwalk. La canción se llama Carrickfergus, que es un pueblo en Irlanda del Norte, y es una canción típica irlandesa. Es que no sé cómo se lee, pero el artista que la interpreta es Loudon Wainwright, que igual conocéis a Rufus Wainwright, que no sé cómo se dice exactamente, seguro que me matan mis amigos porque es un tío que bueno, es muy conocido. Y sale en el episodio 5 de la primera temporada, cuando se llama Nights in Ballygrant, que es cuando ellos están recordando, porque hay un constante
el recuerdo de Irlanda en los personajes de Nucky Thompson, de su hermano, y de esta camarilla irlandesa. Celebran mucho las fiestas irlandesas con mucha cerveza, con enanitos con barriles de oro, estas cosas así. Y a mí me gustó mucho este episodio. De hecho, fue el que más me gustó de toda la serie. No recuerdo exactamente todos, pero puedo decir. También otro que me gusta mucho es cuando el gitano este que os comentaba antes, es una escena maravillosa. Está esperando unos barcos que importan, unas lanchas que importan bebidas alcohólicas, y él se pone en una playa con un sombrero de Napoleón y le ponen así una imagen desde atrás, y él lo ves con un traje espléndido y con un sombrero de Napoleón muy bonito también, una imagen genial. Y pasamos entonces a escuchar esta canción. Es un poco lenta y triste, pero bueno, a mí me enganchó, vamos. Siempre viene bien. I wish I was in Carrickfergus only for nights in Ballygrand. I would swim over the deepest ocean, for my love to find. But the sea is wide, and I can't swim over, neither have I wings to fly. If I could find me a handsome boatman to ferry me over to my love and die. My childhood days bring back sad reflections of happy times spent so long ago. My boyhood friends and my own relations have all passed on now, like the melting snow. But I'll spend my days in endless roaming. Soft is the grass, my bed is free. Oh, to be back now in Carrickfergus, on that long road down to the salty sea. And in Kilkenny, there it is reported, there are marble stones there, as black as any ink, with gold and silver. I would support her
I'll sing no more now till I get a drink. For I am drunk today, and I'm seldom sober. A handsome rover from town to town. Oh, but I'm sick now, and my days are numbered. So come ye young men and lay me down. Bueno, pues ya la última parte de este programa va a ser una constante en los sucesivos episodios cuando traigamos colaboradores o por primera vez al colaborador, hacer una especie de interrogatorio o de interview. Sí, podría ser interview. Ahora que desapareció interview, pues hacemos aquí interview. Un tercer grado. Sin ¿vale? posada. Tercer grado. Y al invitado colaborador en ese episodio, y en este caso, pues Álvaro, no queríamos, te había pedido ya, o sea, está un poco casi amañado, esto no, es una encerrona amañada, pero queríamos que nos contases un poco tu top 5 y no sé por qué pusimos 5. Va, ayer, calentó. De calentón, No sé. pues 5, pues Claro. 5, venga, 5. Ya revelaste el truco muy mal. Cinco- Que esto tenía que parecer improvisado. No vamos a engañar a la gente. Aquí Bueno. no venimos a engañar a la gente. A los Bueno, oyentes hay que Hay tratar. que Ya, tratarlos ya con trucas cariño bastante y las respeto. intervenciones con la sintonía, como para decir ahora que no engañas a la gente. Hay una minoría silenciosa, la quinta columna, Yo no engaño que a está la esperando gente. para Esa derrocar gente ahí no- la sintonía. A ver, hay gente que tiene derecho al voto y hay otra gente la que no respeta la sintonía, pues no tiene derecho a votar. Así estamos. Así es. Así Así es la vida. Hay que acostumbrarse. Claro, claro. Esto es la vida. Pero bueno, sí. 5 libros y 5 películas que Pues te hayan marcado. empiezo por lo que queráis. Libros, películas. Películas, ya que Vale, esto ya que estamos parece- con las películas, pues bueno, hice mi top 5 de películas, que lo hice mientras comía, que mañana me podéis preguntar y que sean otras 5 o ahora mismo podría, ¿no? Pero bueno, dejando fuera El Padrino, porque hemos tratado de ella ya durante todo el programa, y dejando fuera, son las 5 que elegí, no es ni la primera la que más me guste, sino 5 al azar, ¿no? Sin orden de importancia, entonces. Y elegí Apocalipsis Now de Coppola, tanto la versión normal como la versión Redux. Me encanta esa película, es de las películas que más veces he visto. Una escena me quedaría con la de el helicóptero bombardeando con Napalm. Con el Napalm. sí, con el napalm El haciendo olor del surf. napalm por la mañana. Efectivamente. Luego, La Dolce Vita y La Gran Belleza, que aunque sean dos películas diferentes, La Dolce Vita y La Gran Belleza me parecen La Dolce Vita me parece una continuación, La Gran Belleza me parece una continuación de La Dolce Vita, digamos un remake, pero muy bien elaborado de la película de Fellini. Sorrentino y Fellini me parece que es la mejor manera de tratar esa decadencia, esas fiestas, esa Roma eterna, ese espacio, esas mujeres guapas, en realidad de retratar la buena vida de la decadencia. No, incluso el protagonista, vamos, Gambardella es como un Mastroianni con 30 años más. Es Efectivamente. exactamente eso que dices tú. Casablanca de Michael Curtis, porque me parece impresionante. Es una película que lo tiene todo. Tiene una defensa de la libertad, una defensa del amor, una defensa de... no sé. Y tiene me parece- nazis, que es importante. De la masculinidad tóxica, diríamos hoy en día casi, ¿no? Beben, fuman, se juega. Sí. Está todo lo que ahora está prohibido. Esa película lo ensalza. Sí. En Argo, en el Facebook, hicimos una vez una cosa que me hizo mucha gracia, que fue compartimos el guión de la escena final del aeropuerto de Casablanca, pero cambiando los personajes. Y lo que decía Humphrey Bogart lo decía Ingrid Bergman. Y claro, queda, joder, como da ahora, ¿no? Lo llamé muñeco, tal. Y además tiene esa Que queda muy una bien, ¿eh? A mí parte me 2. mola.
de Casablanca, siempre Oh, yo la detesto. mencionada por Garci, Sí, inventada que- por Garci. Que ya la sabe. Es que él sabe la parte donde- la apoteosis del kitsch, ese relatillo. Luego Plácido de Berlanga, que me parece es una película que vi por primera vez hace 5 o 6 años y me hizo una gracia tremenda. Berlanga es brutal, es de lo mejor que hemos tenido en España y de lo mejor que ha habido en el cine, con Azcona de guionista. Me parece que hacían una dupla que digna de ganar todos los premios y llevarse todas las menciones. Y por último de estas 5, pero que no menos importante, El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, el hombre que inventó el cine moderno, para mí. Es impresionante esas... No sé, me quedaría con el cuando matan al periodista... Ahora no me sale el nombre del Es periodista. verdad, el nombre, ¿cómo se llama? Peabody. Es verdad, Cuando matan a Peabody. Peabody, Liberty Balance, por el poder que tenía la prensa. Es Y buenísima el esa periodista borrachín, que bebe, que va a la Linotip a hacer su periódico. Me parece brutal esa película, es de mis favoritas. Y luego, en cuanto a mi top 5 de libros, lo mismo, sin orden de importancia, y los que hoy me han ido saliendo, he elegido El guardián el trecenteno de Salinger, porque lo leí siendo muy niño. Rebuscaba un día entre las diferentes baldas de la librería de mi casa, de la biblioteca, y lo encontré y lo cogí. Y pese a la primera vez que lo leí no lo entendí en toda su totalidad, había cosas que no, estaba un poco desubicado, pues es un libro que me ha marcado y al que he vuelto varias veces, lo he releído y sí que me parece un libro importante y uno de los grandes libros que hay que leerse, quien no lo haya hecho. Además, este año es, entre otros, el aniversario también de Salinger, de la publicación. No sé si es de la publicación del Guardián o de la muerte, no, o del nacimiento de Salinger, no sé La muy bien. película esta de Kevin Spacey. Sí, que es la única que ha estrenado después. No sé, yo iba a hablar un poco regular Yo de ella. no la he visto, la Yo tenía tampoco la Movistar, he visto. igual... Pero vamos, no la ponían muy bien. Luego, El amor dura 3 años de Frederick Beigbeder, que me parece el mejor libro de Beigbeder y uno de los mejores libros de una literatura contemporánea en Francia, excluyendo un poco a Le Carré y a Houellebecq. Beigbeder está ahí con el tope, está con ellos, que es una especie como muestra un realismo sucio de Bon Vivant, es una obra maestra. Describe todas las ilusiones, decepciones que tiene uno en el enamoramiento, los entendimientos, luego las diferentes tensiones entre la pareja y cómo todo acaba acabándose. Es angustioso ese libro. Sí. Yo confieso que ese libro lo leí además es muy, muy corto. Es muy Sí, chiquitín. son La edición 140. en anagrama es preciosa, ese en azul, si no Sí. recuerdo mal, es genial. Sí, lo acaban de reeditar hace 2 años, además. Y yo lo leí en un mal momento y no pude terminarlo, y eso que es un libro muy corto, y después lo releí ya con más estómago, digamos, o con más paciencia, y sí que es maravilloso. A mí me gusta mucho. Hay una frase buenísima que sale en el libro, que es: el amor dura 3 años, lo demás, lo que viene después, es rutina. Me parece una Efectivamente. locura. Luego he elegido A Sangre y Fuego, Héroes, Bestias y Mártires de España, del gran Chávez Nogales. Me parece lo más lúcido que ha habido en España en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, como periodista, formando parte y encabezando esa tercera España que decía las desigualdades, decía lo que no le parecía justo, luchaba por sus ideales, que era la democracia, un republicanismo, una igualdad entre las personas, ¿no? Me parece el mejor libro que se ha escrito de la guerra civil, sin duda. Son una serie de relatos, todos basados en una historia real, y me parece que es un libro que tendría que ser de obligada lectura de todos los españoles. Tiene un prólogo que es brutal, donde se dice: yo soy un pequeño burgués liberal de una democracia parlamentaria, y basa todos sus ideales. Me parece buenísimo. También, aunque esto va a decir 6, también metería a Chávez Nogales la biografía que escribió de Juan Belmonte, una persona tan mítica y tan singular y fantástica como el torero Juan Belmonte, contada por Chávez Nogales, es brutal. El otro día, en unas jornadas que hay de literatura, que las hacía en Sevilla, que estaban Echanove, Pérez Reverte, creo que también Imanol Arias, Trapiello decía, junto a Pérez Reverte, que Juan Belmonte, Matador de Toros, la biografía de Chávez Nogales, podría ser la biografía mejor escrita en la historia de la literatura. Lo remarcaban ellos y me llamó la atención. Luego he elegido Mortal y Rosa de Umbral, que me parece su obra cumbre, porque es donde cuenta el nacimiento de su hijo Pincho, su posterior enfermedad y acaba con la muerte de este. Es un poema en prosa. Umbral era un gran lector de poesía,
pero un pésimo poeta. Entonces lo que hacía era con las elaboraciones de endecasílabos y alejandrinos, son la mayoría de las frases que construía, le salía de una forma innata. Además de, no es que me guste la Umbra, es que todo Umbral me sugestiona, él sí, desde sus libros hasta el propio personaje, con ese histrionismo, ese que te coma el personaje, el actor, su manera de vestir, el último dandy vivo, ¿no?, que quedaba. Y pese a no ser una lectura fácil, sí que me pareció muy placentera. Tiene unas descripciones y unas adjetivaciones de los hechos, de los sentimientos, de un espacio. Hay una descripción de las manos de su hijo que son una locura. Son 7 páginas describiendo unas manos, adjetivando, comparando, haciendo subordinadas. Impresionante. Y luego El viejo y el mar de Hemingway. En realidad elegí El viejo y el mar de Hemingway también porque lo leí de bien pequeño. Hemingway en sí me gusta todo, prefiero sus cuentos a muchos libros. Lo único que detesto de Hemingway son los libros que dedicó a la tauromaquia, porque no tenía ni idea el pobre hombre. El verano peligroso y Muerte en la tarde son algo abominable, algo abominable. Es para cogerlos, romperlos y decir: Ernesto, por favor, usted dedíquese a estar en barrera, a ver los toros, pero no escriba de algo que no sabe. Qué bonito tema acabas de sacar, porque es un tema recurrente en las discusiones sobre Hemingway entre Nacho y yo, de cómo Hemingway es uno de esos tipos que cuando escribe y demás intenta, aprovechándose seguramente la ignorancia del lector americano, hacer que él es un gran conocedor, en este caso de la tauromaquia y tal, muchas veces también incluso del idioma español, y luego sin embargo tú le oías hablar en entrevistas y no tenía ni puñetera idea de hablar español, y creo que tuvo una disputa además muy así como muy sonada con Wells, con H.G. Wells, en relación a cómo él retrataba una España tan, no negro legendaria, pero sí amanerada y arquetípica, una España así tipo Carmen todo, ¿no? También hay que tener en cuenta que la España que conoció Hemingway nunca fue una España real, porque él siempre vino a España en San Fermines, que gracias a él popularizó la fiesta, que no es tan desenfreno como ahora, pero San Fermines siempre ha sido una locura. Yo que soy ferviente seguidor y que acudo cada año desde hace mucho tiempo, San Fermines es el desmadre. También eso comentado con dinero, con luego irse a pescar, con ir con el Niño de la Palma, con Antonio Ordóñez, de lugar en lugar, y con Dominguín, con mujeres, con alcohol, con... Claro, su propia condición le separaba de la realidad. Claro, es como la España que es de Ava Gardner, que ahora hicieron la serie esta de Ar de Madrid. No era una España real, era la España de Ava o la España de Hemingway. Son totalmente ficticias a lo que vivía el 99% de la gente que cohabitaba con ellos en esa época. Pero bueno, también me quedo con una frase que dijo Nacho el otro día, que a la gente que no le gusta Hemingway es una manera de distinguir a los idiotas. Y... Me callaré. Sí. Hasta el monográfico de Hemingway. ¿Y de cuentos de Hemingway? De cuentos de Hemingway, el de Francis Maccombé me gusta muchísimo, en el que dispara y al final acaba matando a su mujer. The Killers me parece una locura, y uno que no sé cómo se titula, que es uno que iba a apostar a los caballos con su padre. Sí, recuerdo cuál es, pero tampoco recuerdo el nombre. Es que el título no... Los nombres no son tan llamativos como... O sea, no son tan memorísticos, no se te suelen quedar. Pero eso pasa mucho, por ejemplo, con el cine antiguo, ¿no? A veces topamos con algunos nombres de películas que son como, hay que poner algo y lo ponemos, ¿no? Es, por ejemplo, el caso paradigmático de Cautivos del Mal, se llama aquí. No se sabe muy bien por qué, aunque también es una traducción de estas extrañas que se sacan de la mano. Muchas veces es que la traducción en español... Pero es que la original se llamaba El malo y la guapa. Y claro, pues te quedas así tal, pero bueno. Es una cosa que no importaba mucho. Pues nada más que decir, creo yo. Bueno, habría muchas cosas que decir, pero por el tiempo pues vamos a ajustarnos un poco al horario previsto, intentarlo. Y vamos a despedir ya el programa hasta dentro de 7 días. Todavía no sabemos el tema, pero seguro que queridos oyentes se sorprenden, como siempre. Y nada más deciros que gracias a los dos, a ti, Pelayo, como siempre. Es un placer estar aquí contigo. Como siempre. Y mi máximo agradecimiento a don Álvaro. Nada, Oro. a vosotros. Eres más que bienvenido siempre aquí, así que con un WhatsApp, oye Nacho, quiero volver a la radio. Perfecto. Y aquí estarás. Lo haré y vendré a menudo. De verdad que muchísimas gracias. Y Marcos, como no, nuestro controlador
técnico que, como siempre, está espléndido y nos facilita la labor enormemente. Así que hasta dentro de 7 días y nada más que decir. Un saludo a todos. Adiós. The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The redwing settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple light in the canyons, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony, and me. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree. Coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony.